Ser cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Randall Rivera y les agradezco que nos acompañen hoy, que es jueves 18 de septiembre. Estamos en vivo en Radio 93.5 FM de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, y por internet en monumental.co.cr. Si usted prefiere vernos en YouTube, puede entrar ya. Voy a hacerlo aquí paso por paso. Ustedes entran a YouTube, entran y ponen Repretel. Ahí sale un canal que se llama Noticias Grupo Repretel. Ahí estamos transmitiendo Matices ya. Es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Si prefiere en Facebook, entonces entra a la página de Noticias Monumental. Aquí lo estoy haciendo yo. Entra a Noticia Monumental, también estamos transmitiendo en vivo. Si nos quiere ver después, hay gente que deja todos los matices para el fin de semana, entonces puede vernos en Spotify, ahí subimos el video podcast. Si nos quiere escuchar, nos escucha en Apple Podcast y nos puede escribir por WhatsApp al 899-35935, 899-35935. Invité hoy a don Marco Durante, un extraordinario y reconocido abogado laboralista de la firma BDS. Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Randall, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, gracias a William Daniel Barrantes, que ahí nos reporta sintonía desde Esparza ya en Facebook. Dicen que está lloviendo ya en algunas partes del país muy fuerte. De hecho, venía entrando al programa y el equipo de monitoreo de Noticias Repretel ya dice muchísima lluvia en el Surquí, Presa subiendo por kilómetro 34, llueve constantemente kilómetro 28 hasta Guapiles, lluvias en Cartago a esta hora, así es que está lloviendo, maneje con cuidado. Vean, la inteligencia artificial marca, vamos a ver, yo podría hacer todos los días de un mes un programa sobre inteligencia artificial aplicado en algún ámbito de la vida. Y estuve hablando recientemente con Marco sobre cómo configura el uso de la inteligencia artificial la relación en el trabajo. Así es que, Marco, es un panorama amplísimo. Ustedes lo han tocado recientemente también en un foro que realizaron. Sí, la semana pasada, Randall, estuvimos en un foro regional donde los dos tópicos centrales fueron el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y el otro fue salud mental, ¿verdad? Que creo que son en la mesa global de las relaciones laborales, son dos de los temas prioritarios que más debemos de ocuparnos para tener regulación que proteja a los trabajadores y pues también permita a los patronos conocer cuál es la cancha y reglas en las que juega. Sí, yo promocionando el programa de hoy, anunciándole a las audiencias que hoy ibas a estar conmigo y que íbamos a tocar este tema, recordé hace algunos días a un amigo le pasó que estaba en una reunión, ¿verdad?, de trabajo. Le pidieron a una persona que es la encargada, digamos, de planear estrategias sobre un tema en particular, que le presentara el plano gerencial sus estrategias. Y entonces, de manera muy profesional, fue y distribuyó carpetas a cada uno de los miembros del consejo director, ¿verdad? Entonces, abren esta carpeta, viene la propuesta y al final dice, si deseas que te amplíe más sobre eso, claramente lo hizo sobre ChatGPT. Entonces ayer que estaba preparando la entrevista de hoy, yo decía, bueno, ¿qué pasa en esos casos? Eso es una configuración nueva. Cuando se hizo el código de trabajo, nadie pudo haber previsto, vea, lo que usted le pide a su trabajador, tiene que hacerlo el trabajador y no una inteligencia artificial, porque usted está contratando el talento, podría apoyarse en eso, pero no sé, Marco, ese es un escenario que no tengo idea cómo podemos definirlo desde lo laboral. Yo creo que, como lo dijiste al inicio, el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana nuestra, y es como para quedarnos aquí mucho tiempo hablando en materia laboral, creo que tiene principalmente dos frentes. Uno, el impacto en el mundo del trabajo, y el otro es el impacto en las relaciones laborales, y ahora sí, en el día a día, qué se puede y qué no se puede hacer, cuáles son las mejores prácticas que los patronos
y los trabajadores podrían aplicar. Pero empezando con el primero, que es qué es inteligencia artificial y cómo está impactando el mundo del trabajo. Primero, recordemos que la inteligencia artificial es un instrumento, no es un oráculo invencible que hasta el momento, digamos, nosotros no se puede equivocar. Todo lo que esta inteligencia artificial reciba como insumo es la que va a utilizar para darnos respuestas, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos hace pensar a nosotros es que hay mucho espacio de regulación, pero que la inteligencia artificial ya tenemos que dejar de verla como un riesgo y más bien tenemos que verla como una oportunidad, es más que claro. Foro Económico Mundial dice, para el 2025, 85 millones de empleos van a ser desplazados, pero se van a crear 97 millones de empleos. El saldo es positivo. Entonces hay una oportunidad, depende cómo nosotros también la aprovechemos. Vos sabés que nosotros en el grupo Repetel tenemos una persona que es un extraordinario gerente, un extraordinario colaborador, pero además ha dedicado mucho tiempo a analizar el tema de la inteligencia artificial, que es don Hernán Azofeifa, el gerente general de Central de Radios. Don Hernán nos dio una capacitación a todos los directores y gerentes de la empresa sobre el uso de la inteligencia artificial. Y hay una frase que a mí me quedó grabada y que yo la uso en ese sentido. Don Hernán me dijo, vean, es que la inteligencia artificial es como que usted tenga un asistente, ¿verdad?, que haya leído absolutamente todos los libros del mundo, que pueda ubicarle todos los datos del mundo, pero digamos, no necesariamente puede sustituir tu trabajo. Entonces, yo puedo decir, yo, Randall, uso la inteligencia artificial en mi trabajo. Sí la uso. La uso como mi asistente. Digamos, no sé, puedo plantearle, por ejemplo, hoy en la mañana pude haberle planteado que me dijera cuáles son los foros y las temáticas de los últimos 6 meses en el mundo respecto a la inteligencia artificial en el trabajo, ¿okay? Y que me haga un resumen de cada uno. No me sustituye sentándome a hacer esta entrevista, pero me da insumos que de otra manera, digamos, si yo le digo a mi asistente que me haga eso, durará un mes y medio. Mucho más tiempo. ¿Verdad? ChatGPT me lo da en 10 segundos, pero no sustituye, digamos, mi labor. Y lo veo de esta forma también con un compromiso con mi empleador, porque mi empleador me contrató por mi talento, no porque sepa usar la inteligencia artificial. Es realmente un panorama inédito, Marco. Hay una frase, ahora que estabas hablando de frases que te quedan grabadas, una frase que planteábamos en el foro de la semana pasada, de un ex alto ejecutivo de Google que decía, los próximos 15 años van a ser el infierno en lo relacionado a la disrupción que la inteligencia artificial va a hacer en la sociedad para después llegar al cielo. Vamos a pasar 15 años sufriendo el impacto de inteligencia artificial, decía y hacía este pronóstico, para poder después llegar al cielo y saber cómo correctamente vamos a convivir con inteligencia artificial, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que plantearnos cuáles van a ser las afectaciones, los riesgos y qué nosotros queremos hacer a partir de eso. Por ejemplo, el Banco Mundial, cuando da algunas proyecciones para Latinoamérica, dice, bueno, Costa Rica, Uruguay, Chile van a ser 3 de los países que van a estar mayormente impactados por la inteligencia artificial. No necesariamente todo en negativo, habrá oportunidades a partir de ahí, claro, ¿verdad? Entonces, creo que si podemos tener un punto de partida, es decir,
por supuesto que la inteligencia artificial trae muchos cambios en el mundo del trabajo. Ahora cuando venía repasando algunos datos de camino a la entrevista, Randall, me acordaba que hace unos años, los que ya tenemos un poco más de años lo recordaremos, llamábamos por teléfono a un número para que una operadora o un operador nos diera el número telefónico de un lugar al que nosotros queríamos llamar. ¿Recuerdas cuando Sí, llamabas, al 113. llamabas al 113 y te daban la información? ¿Verdad? Algo que tal vez uno dice ahorita, Sí, ahora es ya imposible. no tiene ¿Servirá sentido. todavía el 113? No lo he probado, ¿verdad? Pero imagínate que Va a llamar. No, puse 113, pero ya no es el 113, debería ser 1113. y vos decís, mientras nos decís, sí, Vamos a ver si sirve. Gracias por llamar al servicio 1113 del ICE. Dani Molina la atiende. Gracias a Dani Molina que me contestó. Sí sirve, pero la cantidad de otras llamadas debe tener tal vez otras funciones, que esa es la parte de la evolución de los puestos de trabajo. Claro. Porque probablemente hoy ya nosotros no utilicemos ese agente para obtener una información que la tenemos más a la mano. Ni el directorio, ¿te acuerdas? La semana pasada me llama una cliente a la oficina, una potencial cliente a la oficina, para pedirme asesoría con un tema. Entonces, pues como parte de lo que usualmente haces, y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo llegó a nosotros? ¿Cómo llegaste a mí? Y él me dice, lo busqué en ChatGPT. Claro, para mí, Randall, era como, qué interesante. Es información que uno no se imagina que ya está disponible, claro, y que entonces tenemos que regular eficientemente, pero primero entender que el cambio ya se está dando y que tenemos que tomar acciones que vayan encaminadas a que en vez de una amenaza sea potenciar algo mejor para la sociedad. Sí, pero qué complejo. Aquí Sergio González en Facebook dice, ¿y qué hago si ese asistente artificial me supera? Priscila Pío dice, buenas tardes, lo más preocupante es la cantidad de desempleo que tendríamos. Yo le he hecho un montón de propaganda a este libro, así que Ken Follett deberá darme algo de comisión, pero estoy leyendo un libro de Ken Follett, que es un millonario claramente, digamos, por la cantidad de libros que ha vendido, que habla de una Inglaterra en media revolución industrial. ¿Sí? Entonces, digamos, si cualquiera de nosotros conociéramos a Dr. Brown y pudiéramos devolvernos en el tiempo, iríamos a frenar la revolución industrial para decirle al mundo, no, suave, no avance porque va a dejar un montón de gente sin trabajo. Si pudiéramos devolvernos a inicios de los 90 a decir, cuando inventaron el correo electrónico, vamos a decir, suave, no invente eso porque va a dejar un montón de carteros sin trabajo. Marco, no podemos frenar eso. Ya no lo podemos frenar, porque Priscila está preocupada por el desempleo. Sí, pero ojo los datos que dio Marco. Desaparecen o se desplazan 95. 85 y se crean 97. Ah, bueno, sí, la diferencia son 12. Más 12. ¿Sí? Se crean más de los que desaparecen. La Claro. cosa es que la misma gente no es la que lo va a ocupar. Pero Priscila no deja de tener razón en lo siguiente. Habrá desplazamiento. La pregunta es, ¿qué tipo de puestos van a desaparecer? Pareciera que son puestos con labores básicas, con conocimientos más básicos. Y entonces acá, más bien, Priscila, el reto para nuestra sociedad es cómo nosotros tomamos a los trabajadores y los reformamos, los capacitamos nuevamente, todo lo que se llama la tendencia al upskilling y reskilling a nivel global, para poder poner a estos trabajadores con nuevas oportunidades. Hay un dato interesante, que quiero compartirlo porque me parece que siempre sirve como un punto de referencia. Claro. Uno de los grandes temores del impacto de la inteligencia artificial para algunos sectores es que ciertamente la mano de obra va a ser desplazada, los costos operativos van a ser infinitamente menores. No tenemos máquinas que se incapaciten, que pidan vacaciones o permisos con goce, sin goce salario, etcétera, etcétera.
Y entonces decían, claro, esto lo que va a hacer es generar una brecha todavía mayor. Entonces, volvemos a ver qué es lo que están haciendo otros países y nos encontramos en un reciente estudio que hizo la firma nuestra que a nivel de, por ejemplo, España, ojo este dato, Randall, a nivel de España, ya en muchos convenios colectivos se están acordando que los costos de nómina se deben de mantener aunque la operación en su costo real disminuya, para que la diferencia sea inyectada en la capacitación de la gente. Entonces, vamos, definiremos si debe ser el 100%, el 50% de ese ahorro, definamos los números, pero a lo último pareciera que puede haber aquí una oportunidad de llegar y decir, si sabemos que trabajadores de servicio al cliente van a ser de los sectores más afectados, desplazados de primera entrada por inteligencia artificial, bueno, probablemente en lo que tenemos que enfocarnos es en cómo tomamos a esta población y la llevamos a un siguiente nivel que pueda complementar y que pueda mejorar el uso de la inteligencia artificial en los centros de trabajo. Porque desde una perspectiva muy extrema yo podría plantearte que porque el patrono tiene que invertir, por ejemplo, en la capacitación de gente que es sustituible, ¿verdad? Esa puede ser una posición en extremo. El otro extremo es que tiene que financiar toda la capacitación de su personal sustituible, pero finalmente es un negocio. Esto definitivamente, Randall, esto es un tema de política de empleo, esto es una política laboral y por lo menos en mi criterio personal creo que la responsabilidad es compartida. Nosotros no podemos dejar este tipo de discusión solamente en manos, por ejemplo, de un gobierno de turno, de una política estatal. Creo que debemos de involucrar a todas las partes, incluido, por ejemplo, los mismos trabajadores que deberían de decir, ok, yo estoy en un tipo de sector o de puesto que se va a ver altamente impactado con el desplazamiento, con la llegada ya de la inteligencia artificial. Claro. Hay datos que, por ejemplo, son interesantes. Gallup decía que en el 2024 hay casi que se duplica el número de personas que usan a diario en los trabajos ChatGPT, inteligencia artificial. Y como cuando lo comparamos con 2 años atrás, los números todavía son mucho mayores. Entonces, ciertamente aquí lo que tenemos que entender es cuál va a ser el impacto, cuál es la parte positiva, cómo la potenciamos, cuál es la parte negativa y cómo tratamos de contrarrestarlo. Claro, pero se abren incluso en el tema legal laboral, digamos, se abre un abanico de posibilidades, Marco. O sea, mañana llega un cliente a tu bufete a decir, vea, es que en la empresa nos pagaron ChatGPT. ¿Okay? Le pregunté a ChatGPT cómo se hacía esto y me dijo cómo se hacía y estaba mal hecho. ¿No? Pone ese caso hipotético, que, digamos, ¿cómo ve la legislación en este momento esto? ¿Es responsabilidad del patrono? ¿Es responsabilidad del trabajador? ¿No es responsabilidad de nadie? ¿Van a demandar a OpenAI? ¿Qué hace uno? Sí. Aquí es interesante porque esto mismo ya nos lo estamos planteando, Randall, en Costa Rica, sobre, primero, inteligencia artificial evidentemente impacta no solamente el mundo del trabajo, en materia civil, mercantil, electoral, hay un montón de impactos que la inteligencia artificial puede estar haciendo y cada sector debería ir pensando en un capítulo en cada una de estas normativas exclusivo para regular esa particularidad. Y por supuesto que la materia laboral no debería de quedarse ajena o ayuna de este tema. Hoy, tal vez lo más importante, por ejemplo, recomendar, Randall,
a algunos de los patronos que nos podrían estar hoy siguiendo es, si ya usted está comenzando a utilizar inteligencia artificial, lo primero que usted tiene que hacer es tener una política para que entonces las partes sepan a qué atenerse, qué se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Por ejemplo, ya las oficinas de abogados están utilizando inteligencia artificial para recopilar información que sirvan como borradores, pero nunca como producto final entregable a un cliente, ¿verdad? Ahora lo decías, es que ChatGPT me puede hacer a mí un resumen en segundos de lo que tal vez a un asistente legal le podrá tomar meses, ¿verdad? Y ya hay casos de la vida real que nos han compartido interesantísimos. Uno de los socios nuestros recientemente estuvo en República Dominicana en un foro sobre inteligencia artificial y nos contaba que la expositora de Brasil estaba contando que el Poder Judicial brasileño ya está utilizando de una forma cerrada y, digamos así, segura, inteligencia artificial para los propios jueces. Okay. Entonces, imagínense qué interesante sería que una sala de casación de nuestro país tome todas las sentencias en un ambiente controlado, todas las sentencias sobre horas extraordinarias, sobre jornadas de trabajo, y a partir de ahí pueda darnos data, pueda darnos recomendaciones de posiciones, cuándo cambió o no cambió. Entonces, hay mucho que se puede hacer a partir de estos instrumentos. Y comentaba esta expositora que en uno de los casos a un juez en una sentencia se le va ese borrador con errores que claramente porque existen herramientas de inteligencia artificial que te dicen si ese documento fue hecho por un humano o si fue hecho por inteligencia artificial y en qué porcentaje. Claro. Y cuando una de las partes desfavorecidas con la sentencia pasa ese documento y dice el 90% de esta resolución fue hecha por inteligencia artificial. Entonces dice, perdón, pero entonces aquí no está el criterio de los jueces. Claro. Y trata de impugnar la norma. Y tribunal brasileño dice, no, pero perdón, es que esto es, al fin de cuentas, un resultado del análisis que nosotros hacemos. Pero vean ustedes cómo, traigo el ejemplo a colación, porque además nos pareció interesante, ver que el uso de inteligencia artificial puede estar puede utilizar de forma generalizada en diferentes gestiones a las horas cotidianas. Sí. Bueno, aquí estamos un poco más atrás. Aquí los jueces no copian de la inteligencia artificial, sino de machotes ahí que tienen. Lo sacamos en Noticias RPT la semana pasada, cómo fundamentan sus penas. En machotes no borran las personas involucradas en los casos y ponen en riesgo situaciones. Pero bueno, ciertamente como asistente sirve un montón. Pero, no sé, a mí se me antoja, vamos a ver. Viene campaña electoral. Okay. Yo soy director de un medio de comunicación. Y entonces a mí me dicen, mañana me funean, como dicen ahora en redes sociales, y me ponen ahí en TikTok una foto mía desayunando con uno de los candidatos presidenciales. ¿Okay? Que no tendría nada malo, pero lo que pasa es que en mi cargo pues tengo que tener cierta equidistancia. Y entonces mi jefe me llama y me dice, hey Randall, ¿qué es esto? ¿Van a creer que le hacemos el cachete a algún candidato presidencial? Y le digo, no, pues no fui yo. Fue generado con inteligencia artificial. Es mi palabra contra la inteligencia artificial, Marco. Sí, o por ejemplo, para hacerlo incluso más interesante, cómo se genera opinión a través de chatbots, a través de robots que están diciendo esto es lo que yo pienso cuando en realidad no es un ser humano el que está detrás. Creo que es parte de lo que
sin duda alguna, en los próximos, no más de 5 años, Costa Rica ya debería estar trabajando, ¿verdad? Sobre qué áreas impacta y qué se regula, qué se prohíbe, qué se permite. A nivel de, ojo, porque hemos hablado hasta ahorita de inteligencia artificial, pero no nos hemos acordado que la inteligencia artificial generativa, además, desarrolla contenido nuevo, ¿verdad? Y entonces, ahí puedes pensar cómo, dándole cierta información, te le dice, bueno, ahora haga usted todo esto como algo nuevo, no solamente siendo usted haciéndome usted un resumen de la información que te estoy dando. Entonces, todavía va más allá. Y de ahí la importancia, creo yo, de lograr pronto, por lo menos en la parte laboral, que es la que a mí me incumbe, ver cómo ya a nivel de empresas se empiezan a generar las primeras políticas sobre qué sí, qué no, y cómo se echan a andar planes piloto, Randall, que esto es la parte interesante. Nosotros creemos que si ya las empresas hoy quieren utilizar inteligencia artificial, el ABC es, hago una política, ¿verdad?, que desarrolle correctamente qué áreas y qué es lo que se va a utilizar en un plan piloto, que es el B, y el C, ponga a usted humanos atrás a supervisar. No puedes dejar a la inteligencia artificial sin supervisión humana. Es parte de lo que nosotros creemos que son los compromisos éticos que se deben de dar, para que entonces podamos aprender de ahí y tomar decisiones posteriormente a lo interno de la organización. Hoy estamos en un área gris, ¿verdad? Estamos en los 15 años, los 15 años del infierno. Claro. Pero eso ha pasado un montón de veces, Marco. O sea, digo, nuestra generación solo ha vivido esto, pero pasó en la Revolución Industrial. O sea, digo, desapareció, no sé, un 85% de las labores que se hacían, o se mejoraron, igual que se mejoraron un 90% de las labores que se transformaron. Sí, es la palabra. Creo que a lo último lo que es una transformación. El problema es cuando le damos la espalda a la ola, nos va a revolcar. ¿No? Estás en el mar y viene una ola y le das la espalda. Que es un poco lo que han planteado algunas personas también con el anuncio del Ministerio de Educación de prohibir, esto sale de lo laboral, los celulares en el aula. ¿Verdad? Que uno puede estar a favor o en contra, pero ciertamente lo que ha habido es un montón de voces esta última semana diciendo, suave, no los eliminen, aprovéchenlos. Lo que pasa, y aquí sí puedo hacer un paralelismo con lo laboral, Marco, es que me doy cuenta, digamos, que aprovéchelo es una utopía, porque no tenemos forma real de ejecutar ese aprovechamiento. Randall, los celulares de hoy eran las computadoras de ayer. Ya la información que nosotros tenemos en un dispositivo de este tipo es lo que antes hacían las computadoras para nosotros. Entonces, evidentemente, nosotros debemos de, lejos de prohibir, ver cómo lo adaptamos, ¿verdad? Y a mí me parece que, y esto fue algo con lo que por lo menos a mí me correspondió cerrar el evento la semana pasada, del que te comentaba, donde decíamos que tenemos que poner a las personas en el centro de la discusión. Claro. Si vamos a discutir inteligencia artificial, no saques a la persona como centro de esa discusión, porque si no, entonces, ahí sí es cierto que vamos a tener más pérdidas que ganancias. Marco, ve qué complejo, no sé. Digamos que yo tenga una empresa de manufactura, ¿okay? Y entonces aprovecho la inteligencia artificial y alimento, porque uno cuando le pregunta cosas a la inteligencia artificial o le da instrucciones, vos le estás soltando información que ella va a aprovechar y, digamos, se apropia de esa información para hacer sus análisis para mí y para el resto, ¿no? Entonces yo tengo una empresa de manufactura
y entonces necesito sacar el promedio, no sé, el promedio de gasto en servicios públicos y su impacto, digamos, en el precio final de mis productos. Entonces yo me siento ahí en ChatGPT y le digo, hola, vas a asumir que sos tal cosa, ¿verdad? Te voy a pasar un cuadro con mis gastos a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Este es el precio del producto final. Necesito que hagas una relación de cómo va el proceso de utilidad. ¿Okay? Yo le acabo de soltar a esa inteligencia artificial los costos de la empresa, la utilidad, el precio y cómo lo calculo. ¿Qué pasa con esa información? Claro. Ahí es donde empiezan a entenderse por qué ingenieros en inteligencia artificial, ingenieros en la creación de los prompts, van a ser los trabajos más apetecidos a futuro, ¿verdad? Y tal vez las labores más básicas van a ser cada vez más desplazadas o excluidas. Nosotros, por ejemplo, parte de lo que discutimos en materia laboral, además de esa información sensible de la empresa, voy a poner el dedo sobre la llaga y decir, bueno, pero es que además va a haber información que podría ser sensible del trabajador. Claro. ¿Verdad? Y entonces aquí ya empezamos con roces constitucionales, legales, como ley de protección de datos, etcétera, ¿verdad? O sea, uno de los grandes temores del impacto de la inteligencia artificial en el trabajo para los trabajadores es el aumento en la supervisión de sus labores, ¿verdad? Ya lecturas biométricas, hay muchas cosas que se pueden desarrollar que, por supuesto, van a generar una subordinación distinta, no la subordinación que nosotros hablábamos tradicionalmente del Código de Trabajo de nosotros de 1943 en el artículo 18, no, ya es algo... No había en Internet, claro, inteligencia artificial. Pero ahora, por supuesto, que algo de lo que tenemos que cuidar es eso, más el otro tema, que para terminar de generar alguna alerta para los patronos es, ojo, de acuerdo con los estudios sobre cuáles son las labores que más están utilizándose a nivel de los departamentos de recursos humanos con inteligencia artificial, uno de estos tiene que ver con, por ejemplo, ayuda en procesos de reclutamiento y selección, ¿no? Saco un anuncio de un puesto, me llegan 2,000 ofertas y yo lo que quiero es que me clasifiquen las mejores 10, como para sentarme a ver 10. Estoy poniendo un ejemplo al aire, ¿verdad? Pero, bueno, ¿cuál es el riesgo que entre esos 1,990 excluidos no haya sesgos de discriminación? Entonces, la discriminación es un tema que podría estar presente. Y cuando nosotros nos ponemos a preguntarnos es, bueno, ¿qué pasaría? La respuesta es sencilla. Por supuesto que la empresa va a ser responsable de generar esa discriminación. No por el agente de inteligencia artificial que te hizo el trabajo, es porque no te aseguraste supervisar y vigilancia correctamente. Sí, si usted nos está escuchando, viendo esta tarde, es que la discriminación, por ejemplo, voy a citar una herramienta, en ChatGPT es muy clara. O sea, vos le decís a ChatGPT que te haga un anuncio, un afiche en este momento, ¿okay?, de 2 personas en una cabina de radio para promocionar un programa que se llama Matices, las 2 personas que coloca son blancas. ¿Okay? Tenés que decirle, o sea, tal es el grado de discriminación, tenés que decirle que no discrimine. Entonces ya hace alguno así más del color de mi piel, uno más moreno. Nos pone pelo negro y ojos oscuros. Exactamente. Entonces, ve el nivel de discriminación que ya lo hemos probado aquí en la empresa. Vos le decís, hágame un afiche de unas galletas, blanco. O sea, blanco la persona comiendo galletas. Entonces tenés que decirle, no discrimine. Entonces ya te hace varias propuestas. O te hace una propuesta con el pelo más negro. Entonces, está la discriminación que tenés que decirle que no lo haga, ¿verdad? Pero si esa empresa no le dijo, en este ejemplo de reclutamiento, si no le decís que no lo haga, estás
El mayor uso que se le está dando a nivel de recursos humanos en las empresas es en la creación de políticas, ahora que lo estábamos hablando de eso mismo. Es más, aquí tuvimos el caso en la Asamblea Legislativa que le propusieron a ChatGPT que redactara su propio proyecto de ley para regular inteligencia artificial. Y yo creo que ahí es donde empiezan los riesgos legales y lo que uno esperaría es el comportamiento ético que las empresas tienen que hacer para usar estas herramientas, no como el oráculo que no se va nunca a equivocar, sino simplemente como un instrumento que va a facilitar y va a ayudarnos a compilar mejor la información y que entre mejor información y más pulida se le entregue, mejores respuestas nos va a dar a futuro. Entonces, creo que este es un tema. El otro, por ejemplo, de los resultados que nos compartía la firma a la que nosotros estamos afiliados y que hablaba de cuáles son esas áreas en recursos humanos o tareas en recursos humanos donde más se utiliza inteligencia artificial, el otro era en evaluaciones de desempeño. Evaluaciones de desempeño realizadas por inteligencia artificial. Wow. Y entonces, ahí, imagínate el riesgo que se puede dar de temas de discriminación. Claro, es como que tu examen de bachillerato te lo califique una inteligencia artificial. Es el riesgo muy alto. Pero ya se está usando. Estaba en el top 7 de las labores para lo que más se está utilizando. Claro, ¿cómo lo regulás? Y ahí es donde te das cuenta que es fundamental, ya yo no podría decir que ir un paso adelante, ya la menos población, sí, por lo menos menos pasos atrás con la implementación de regulaciones internas que den seguridad a las partes. ¿Qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué está prohibido hacer? Nosotros como BDS desde hace poco más de 2 años tenemos una política que exige que si usted usa inteligencia artificial sea como parte de una investigación, lo cual está muy bien, pero no como producto final entregable a un cliente, porque evidentemente podría ir información que es incorrecta. Voy a ir a la pausa comercial, la primera que tenemos hoy en Matices. Yo quiero invitarlos, apenas termine Matices, a las 3 de la tarde, vendrá Esta Tarde, producido por los compañeros de Noticias Monumental. Y hoy hablarán de que tener una mascota no es solo un capricho, sino que es una responsabilidad. Así es que hoy hablarán de ese tema a las 3 de la tarde aquí. Y yo los invito mañana en Matices. ¿Se acuerdan que hice hace algunos días el programa Estado de la Nación? Hice el programa Estado de la Nación, de la Educación, perdón, sobre las alertas que nos estaba dando Isabel Román, la directora del Estado de la coordinadora del Estado de la Educación. Me dijo, Randall, pero es que también hicimos un montón de propuestas. Entonces, yo le ofrecí a Isabel que hiciéramos un segundo programa con las propuestas. Así es que mañana es el programa de las propuestas. Y yo quiero aprovechar para una cosa también antes de ir a la pausa comercial. Vean, yo le había contado a mi audiencia y a mis audiencias, y realmente yo estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han brindado, que ha sido muchísimo e inesperado en muchos casos, que yo me iba a someter a una operación de cuello el 29 de septiembre. Sin embargo, me llamaron ayer por la mañana y adelantaron la cirugía para este lunes 22 de septiembre. ¿Okay? Y mañana tengo que hacer todos los exámenes preoperatorios. Entonces, ese programa de las propuestas en educación lo grabé ayer, para que no digan, Brandon nos agarra más, está en vivo. No, mañana es grabado, lo grabé ayer. Es un programa nuevo que sale mañana. Pero en mi caso, pues hoy será el último Matices que haga antes de someterme a la cirugía, que seguramente me dejará una incapacidad, si Dios quiere, de 1 mes, en el que doña Febe Cruz, la directora de Noticias Monumental, y Alejandro Meléndez, compañero de Noticias Monumental, algunos días también, estarán con ustedes haciendo Matices en vivo.
Así es que yo espero y sé en Dios que en un mes estaremos juntos otra vez en Matices. Gracias por el apoyo. Voy a la pausa comercial y regreso con Marco Durante. Copenae presenta el Consejo Financiero de hoy. Si nunca ha hecho un presupuesto, empiece con estos 3 pasos simples. Primero, anote todos sus ingresos. Segundo, registre gastos fijos, alquiler, servicios, transporte. Tercero, aparte lo que quede para ahorro y gastos variables. Un presupuesto no es complicado, es un mapa para que el dinero trabaje por usted. Copenae presentó el Consejo Financiero de hoy. Estar con nosotros en Matices. Don Marco Durante me acompaña hoy. Estamos hablando también, creo que hay una responsabilidad social de gobiernos, de empresas, que era la discusión que teníamos ahora, Marco, de quién hace esa capacitación a los trabajadores y qué gano yo de empresa haciendo esa capacitación. Sí, imagínense que me acaban de pasar un dato interesantísimo que dice que por cada dólar que se invierte en esta formación del reskilling de los trabajadores, se recibe un 2.7 dólares en ese rollo operativo, en ese retorno de la inversión operativa que se está haciendo. Y cuando uno ve esto, uno dice, definitivamente, esta es también una oportunidad. Otro dato es que ciertamente
para ciertos puestos, hay un 50% de los trabajos que se pierden con la llegada de inteligencia artificial. Pero si usted les da formación a estos trabajadores, sube a un 70% de los trabajadores que en vez de perder más bien pueden ser reubicados dentro de la misma empresa. Claro. Entonces la oportunidad, Randall, está precisamente ahí. O sea, no es decir, agarrar el vehículo y bajar en el tiempo, decir que no haya revolución industrial. No, es decir, cómo nos vamos a preparar nosotros para que haya el menor impacto negativo y más bien esto sea visto como una oportunidad. Sí, de hecho, vean, Álvaro está en todas, Álvaro, el productor que está hoy conmigo produciendo Matices la mayoría de los días. Cuando yo dije que ChatGPT discriminaba y que si uno decía, por favor, hágame una imagen para promocionar un programa que se llame Matices de 2 personas, las iba a hacer blancas y de ojos claros. Álvaro lo hizo. Álvaro, enseñémosla. Vean, es esa. Además, tenés chance de llevarla full. Ahí está en full. Ven, si usted deja solo a ChatGPT, se la hace así. ¿Ah? Usted tiene que decirle que no discrimine por color de piel. Sí. Pero vea y color de ojos. Y todo. Vea la muchacha tiene ojos verdes, por ejemplo. Es un fenotipo absolutamente alejado de la regla costarricense. Usted tiene que decirle, digamos, que no discrimine para que no discrimine. Entonces, cuando usted tiene que decirle a alguien que no discrimine para que no discrimine, es porque discrimina. Voy a ir a la segunda pausa. Regreso y nos queda un minuto. Gracias por estar con nosotros. Gestionar Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Nos queda un minuto. Gracias a las personas que nos están escribiendo. William Daniel Barrantes. Marco, nada más en el minuto que queda, ¿qué es lo primero? Yo hoy estoy escuchando el programa, tengo una empresa, soy jefatura, gerente, director de recursos humanos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? En este momento, decidir cuál es el uso apropiado de herramientas de inteligencia artificial en su centro de trabajo, trasladarlas en una política, comunicarlas, utilizar un piloto revisado por personas, supervisado por personas, y tal vez, Randall, cerrar diciendo que cualquier decisión debe poner a las personas en el centro de las decisiones. Y con eso probablemente
vamos a tener mejores resultados. Marco, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Randall, por la invitación. Álvaro, que está en todas, ve, le acaba de preguntar a ChatGPT que le haga la misma imagen, pero sin patrones de discriminación. ¿Ve? Ahí está. Hay mucho por avanzar todavía. Wow, sí. Mucho por avanzar. Marco, muchas gracias. Gracias Randall. a ustedes que nos acompañaron hoy. Gracias por todo el apoyo. Yo espero reencontrarme con ustedes, Dios primero, en un mes. Y estoy seguro que así será. Yo publiqué, cuando publiqué y les conté de la situación, les puse todo saldrá bien. Yo estoy seguro que todo saldrá bien. Por cierto, aquí voy a hacer un desahogo personal. Un montón de gente me escribió por aparte diciendo, no nombro a Dios en el video, no nombro a Dios en el video. Yo tengo una relación personal muy bonita con Dios, confío plenamente en Él, pero digo, los que promulgaban hace 2000 años su relación con Dios, digamos, eran una casta del Sanedrín que se llamaban los fariseos, que finalmente no pudieron identificar, digamos, a cuando, según la religión cristiana, vino el Hijo de Dios. Entonces, digamos, es una cosa personal. Aún así, yo confío en Dios y se lo digo firmemente que todo saldrá bien y que en un mes, tal vez menos, estaré aquí compartiendo con ustedes. Feliz tarde y hasta luego.